Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Estamos con Santiago y con Fabián analizando la situación actual en la economía norteamericana a partir de esta evidencia empírica real de que lamentablemente la desaceleración de la inflación era algo intangible, era un deseo, no una realidad. Fue un error probablemente por parte de la Reserva Federal haber bajado el ritmo de incremento de la tasa de interés. Ahora estamos ante una disyuntiva. ¿Qué va a hacer la autoridad monetaria? ¿Cómo va a reaccionar la economía real? Y aquí, Santiago, hay una cuestión conceptual, pero muy importante para la vida cotidiana de todos los ciudadanos norteamericanos, de todos los agentes económicos, y es la siguiente. ¿Cuánto tarda una medida de política monetaria en sentirse en la economía real? ¿Cómo se dan estos mecanismos de transmisión en el juego de la expectativa, las decisiones de los agentes económicos? ¿Uno puede en pocos meses evaluar si está funcionando o no un incremento, por ejemplo, en la tasa de interés o una disminución de la tasa de interés cuando hay una recesión? Mira, Sergio, hay bastante escrito sobre el tema este, ¿no? Del retraso en el impacto de las políticas monetarias. En general, si vos lees, vas a encontrar un cierto consenso en que son plazos del orden de los 6 a los 12 meses. Pero también, digamos, un análisis que relativiza mucho la validez de esto como, digamos, una predicción asertiva, porque depende de los sectores, depende del momento en el que se aplican las medidas en relación a los ciclos, porque los sectores, si estuviéramos hablando de alimentos frescos, bueno, tienen ciclos de estacionalidades. Y otra de las cuestiones que a mí me parece que posiblemente es lo que, a ver, no lo disculpa, digamos, completamente, pero que es un paliativo para la responsabilidad de la FED. Para ser sincero, yo creo que ha habido un cambio de comportamiento también en cierta medida de los agentes económicos a partir de la pandemia. Es decir, el cierre, que es un mecanismo absolutamente anormal, digamos, y del cual hay pocos antecedentes o ninguno. Es decir, a vos te dijeron tenés que cerrar de manera forzada, interrumpir las actividades económicas durante un tiempo, encima el gobierno metiéndose a subsidiar para mantener la actividad económica. A mí me parece que todo eso ha generado un combo que no está modelizado. Es decir, no está modelizado el comportamiento de cómo una economía reacciona a un cierre forzado y a la intervención masiva del Estado subsidiando, digamos, principalmente, digamos, la demanda, ¿cierto? Entonces, yo creo que ellos ahí, en todo caso, frente a esto, ¿qué hubiéramos podido esperar de un alto profesionalismo? Seamos prudentes, no aflojemos antes de tiempo. Yo hubiera esperado a tener más evidencia concreta de que el mercado laboral, que es el gran indicador, porque yo no es que busco enfriar el mercado laboral y tener menos oportunidades de empleo, yo lo estoy tomando eso como proxy de que la economía se está acomodando. Entonces, Claro. ellos no esperaron y entraron a bajar. Entonces, yo, digamos, más allá del rechazo que me producen las idas y vueltas de la FED, creo que nosotros tenemos un punto acá en relación a la conducta de la FED y es, digamos, no es un elevado nivel de profesionalismo el manejo que han tenido. Cuando vos además te fijás el debate en el Banco Central Europeo, ellos tienen una inflación que es del orden de 2/3 a 70%, que es producto del impacto directo de la guerra derivada de la invasión rusa a Ucrania. En el caso de la inflación de Estados Unidos, cosa que en Poder de Dinero se ha dicho muchas veces, vos tenías un impacto marginal de eso a través de los precios de la energía inicialmente, pero no era nunca fue superior a aproximadamente un sexto de la inflación, es decir, un 16, un 17% del índice. Esto quiere decir que cuando te baja un poco la inflación, ellos, no, por supuesto que no pueden haber leído mal, porque son profesionales, pero se dejaron llevar, me parece, por la política. Vos acordate cuando baja Claro. la inflación en diciembre, ¿qué dijimos acá en Poder de Dinero? Cuidado que la principal explicación de la baja son los precios de la energía. Ahora, los precios de la energía bajan hoy porque hubo un arreglo con alguien, pasado mañana otro bombazo en algún lado, suben los precios de la energía, pero el índice core se mantuvo duro. Así es. La realidad, para ser justos, hay un descenso de la inflación. El problema es que es demasiado lento
y que va a llevar a los Estados Unidos a convivir con una inflación más alta durante más tiempo. ¿Cuánto más alta? A un nivel que es corrosivo para la economía. Si vos me decís que más alta es el 3% anual para una economía acostumbrada al 2%, y es un problema, pero no es tan grave. Pero si la inflación triplica los niveles habituales, esto es corrosivo y es muy dañino para la economía, ni hablar del bolsillo. Ahora, Santiago, hay una situación que uno puede denominar lo bueno de lo malo. Lo malo es la inflación, lo bueno es que el agujero fiscal, que en Estados Unidos era muy significativo, sobre todo por el esfuerzo hecho durante la pandemia, se está reduciendo. ¿Por qué? Porque la inflación hace su trabajo, que es perverso, pero, digámoslo, blanco sobre negro, licúa el ingreso de los sectores que tienen ingresos fijos, como los empleados públicos o los retirados, que lamentablemente no pueden ajustar su ingreso al ritmo de la inflación, con lo cual, desde el punto de vista fiscal, la inflación tiene esta contribución perversa pero positiva, No, ¿verdad? no, perdóname, Sergio, pero es una canallada lo que estás describiendo, no tuya, sino lo que estás describiendo. ¿Sabes por qué? Porque vos lo que estás diciendo es, como yo tengo un gobierno que tiene un problema, no puede parar de gastar, no puede parar de gastar. Vos lo que me estás diciendo a mí es que le estoy sacando poder de compra a los sectores de ingresos fijos Así para es. poder licuar la deuda de un gobierno que no puede parar de gastar. Lo que vos me estás diciendo es una Exactamente, canallada. exactamente. Eso estoy diciendo. Es Es lo una que está canallada pasando. política, ¿no es Bueno, cierto? es lo que está pasando, Santiago. Sin embargo, Bien de populismo latinoamericano, ¿no? Y sí. sin embargo, Fabián, por favor, decile a tu amigo Sergio Weinstein que esto tiene patas cortas, porque no nos olvidemos que durante este año se cruzan las curvas de la tasa de interés real y de la inflación. Es decir, en algún momento la tasa de interés real va a pasar a ser positiva. Y el nivel de endeudamiento que tiene el Estado, así como otros estados de la región, pero no nos vamos a meter en eso, a medida que vos empezás a subir la tasa de interés, pasa a ser también un problema. O sea, esto es una frazada corta, amigo. ¿Cuándo No es lo que yo calcula quiero. que se va a producir ese cruce, Santiago? La inflación está bajando un poco más lento de lo previsto, pero van a tener que subir la tasa un poco más. A mí me parece que va a tener que ser en el segundo trimestre. Quiero aclarar que yo lo esperaba en el primer trimestre, el primer quarter del año, pero me parece que va a ser en el segundo. ¿Por qué? Porque el Don Fed aumentó la tasa al 25 y no el 50 que debió haber aplicado en la última suba. Ustedes saben que ahí hay una cuestión que es el deseo y otra cosa es la descripción. Yo no deseo que pase esto, no quiero que pase esto, pero estoy obligado a describir, por lo menos con mi perspectiva, y efectivamente veo que es un mecanismo perverso que está utilizando la administración Biden para mejorar el resultado de las cuentas fiscales a costa de los sectores que no pueden indexar su ingreso, ¿no? Los mecanismos indexatorios en regímenes de alta inflación, como Venezuela o la Argentina, son casi automáticos, porque efectivamente la economía se acostumbra durante un tiempo a la inflación y genera estos mecanismos. En Estados Esto es Unidos una es cosa, un fenómeno Sergio, que novedoso. me parece que los que venimos de América Latina podemos aportar al debate de Estados Unidos, que hay que tener mucho cuidado con estos atajos, ¿no? Con esta idea de la inflación ayuda a esto, la inflación ayuda al otro, la inflación ayuda. Lo hemos escuchado mucho en América Latina, la inflación ayuda, ¿no? Un poco de inflación hace bien, un poco de inflación evita el ajuste. Esa palabra un poco no era usual en países europeos, en Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia, no sé si a nivel psicológico, político, económico, de imbecilidad humana, no me queda claro el porcentaje de combinación, es que se está relativizando el tema de la lucha contra la inflación, que es la mejor forma de ayudar a los pobres, a los que tienen ingresos fijos, a los que no hacen especulación financiera. Lo vemos con Lula ahora atacando al Banco Central. Es como que es algo que se está difundiendo en el mundo. Usemos los atajos que tan malos no son. Me parece sumamente peligroso para la salud económica de Estados Unidos. No, Fabián, y lo que nosotros tenemos que dejar claro, siempre me parece que es nuestra responsabilidad, como dijiste, nos toca aportar, porque tenemos mucha más experiencia que los Estados Unidos en este flagelo, es que si hay algo que hace la inflación es fabricar más pobres. La inflación fabrica pobres.
hay que tener la menor duda de esto. Y esto de un poco de inflación es lo mismo que criar un cachorro de un animal salvaje muy poderoso, un tigre, un cachorro de tigre o de león. Cuando es chiquito parece un gatito, son encantadores. Un día creció, se puso loco y te mató. Esta es la inflación. Vamos a una muy breve pausa, no se vayan, enseguida regresamos aquí con más poder y dinero.